Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral Hora Clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Eduardo Fernández. Muchas gracias. Eduardo Fernández, por supuesto, dirigente político, es candidato presidencial. Y además está al frente de una institución muy importante, el Centro de Políticas Públicas, IFEDEP. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe, muy complacido de compartir contigo un rato de conversación. Recordamos a propósito de este tema de las elecciones de gobernador, que ya se han anunciado para el próximo mes de octubre, que el año 1987 usted pronunció un célebre discurso en la Cámara de Diputados, el 5 de julio, ¿no? Donde, entre otras reflexiones, planteaba la necesidad de recurrir al voto para la elección de gobernadores, ¿no? Bueno, en ese momento, los gobernadores eran designados por el presidente de la República. Era una de las manifestaciones más elocuentes del centralismo. En lugar de ser elegido por los ciudadanos que iban a ser gobernados por ese gobernador, el presidente lo nombraba, el gobernador lo nombraba el presidente de la República. Y yo decía que yo había visto cómo de todos los estados venía gente a traer queso de cabra de allá o conservas de leche de allá de Falcón, para estar en la buena con el presidente, porque el presidente era el que nombraba al gobernador. Claro. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos que sean los ciudadanos de ese estado los que elijan, para que los quesos de cabra y los queden en la región, se los regalen a los electores, a los electores? Claro. Es decir, era democratizar la democracia, había que profundizar la democracia. Esa era ya una exigencia muy acusada, muy generalizada, y había sido objeto de muchas discusiones cuando la Constitución de 1947, sí, cómo no, cuando el trienio, y se discutió mucho en la Constitución de 1961. Y se llegó a una fórmula de transacción que era un poco cínica, decía yo, porque el artículo de la Constitución de 1961 que se refería a ese tema decía: los gobernadores de estado serán elegidos por los ciudadanos de cada estado. Mientras se dicta la ley que desarrolle este principio, serán designados por el presidente de la República. Ley que demoró. Pero para aprobar esta ley se necesita una mayoría calificada. Y después al final terminaba diciendo: la ley que establezca el voto de los ciudadanos para elegir el gobernador no podrá ser vetada por el presidente de la República, que, como tú sabes, tenía derecho a vetar una ley y a pedir su reconsideración. De modo que era un artículo que decía: sí, cómo no, aceptamos que los gobernadores sean elegidos por el pueblo, pero mientras se dicta la ley lo nombra el presidente, y esa ley no se dictaba nunca. Nuestro liderazgo político fue muy centralista. Por cierto, yo siempre digo que el centralismo venezolano ha sido hecho por presidentes nacidos en la provincia. Curiosamente. Presidentes nacidos en Caracas ha habido muy pocos. Y muy excepcionalmente. O sea, son presidentes que nacieron en la provincia los que contribuyeron a fortalecer el poder del centro, o sea, el poder de Caracas, de la capital de la República. Entonces, yo planteé la tesis de la democracia nueva, que necesitábamos refrescar la democracia venezolana, que nos sentíamos muy orgullosos de la democracia que habíamos tenido desde el año 58, pero advertí: hay cosas que están funcionando mal, el pueblo no está contento. Por ejemplo, la designación de los gobernadores por el presidente. Ya en ese momento, doctor Fernández, había síntomas, si no agotamiento, de debilitamiento de la hegemonía bipartidista, ¿no? Ciertamente, y entonces advertía yo en ese discurso cambios en 5 áreas. En el área política, democratizar la democracia. Por ejemplo, ahí propuse la creación de la figura de los alcaldes. No existían alcaldes, a pesar de que Venezuela nació de un hecho municipal. Los municipios habían desaparecido progresivamente en la historia de Venezuela, y apenas había una cosa llamada Consejo Municipal, pero que no tenía facultades, no tenía posibilidades de servirle a la comunidad local. Entonces yo decía, hay que municipalizar la política venezolana y hay que regionalizar la política venezolana, y eso se hace eligiendo una figura de alcalde por un periodo de 5 años.
el presidente del Consejo Municipal no duraba sino un año en sus funciones. Sí. Y por supuesto no podía hacer nada. Pero dije, las otras áreas eran el cambio económico. Yo entonces dije, señores, tenemos demasiados años viviendo del petróleo, tenemos que diversificar la economía venezolana y presenté unas propuestas para la diversificación de la Además, economía. un factor que acentuó el centralismo, por supuesto. Acentuaba el centralismo porque Claro. quien manejaba la renta Estado, petrolera y la sigue manejando. Por cierto, que todas estas cosas que yo denuncié como vicios en ese momento de la República Civil, después llegó la Revolución Bolivariana y dijo que iban a cambiar eso y lo que hicieron fue acentuar y exacerbar todavía más. Después hablé, el tercer problema que teníamos era el problema social. Dije, este es un país que ha tenido la posibilidad de administrar recursos petroleros inmensos, pero hay una gran cantidad de venezolanos que están viviendo en una situación de pobreza. Bueno, lamentablemente hoy la situación es todavía más grave. La pobreza se ha exacerbado, la situación de los venezolanos es desesperada por el desabastecimiento, por el alto costo de la vida, por todas estas cosas. Advertí también un cuarto tema, que era el tema educativo. Dije, el mundo del futuro es el mundo de la educación, no es el mundo de las materias primas. No ganamos nada con estar llenándonos la boca diciendo somos el país que tiene las más grandes reservas de petróleo y resulta que no tenemos una educación que se corresponda, ciencia, tecnología. Entonces yo invitaba a que asumiéramos ese desafío. Tenemos un comentario que nos hace llegar Romer Martínez. Dice, la descentralización fue uno de los mayores logros de la democracia. Nuestra arma, el voto, y estamos listos. Pues me parece muy buen comentario. El arma fundamental de la democracia es el voto en la mano de los ciudadanos. Cada ciudadano, un voto. No esas manipulaciones de votos corporativos y tal, sino cada ciudadano un voto. Y el último planteamiento que formulé en ese discurso era el tema ético. Yo decía, hay un déficit ético en el sistema político democrático venezolano porque hay mucha corrupción. Era más la corrupción denunciada que la verdadera. Y además en aquella época se establecieron responsabilidades, incluso presidentes de la República fueron enjuiciados. Y se reformaron leyes. Y se reformaron leyes y se hicieron cosas. Desgraciadamente, como tú te das cuenta y como seguramente los televidentes se dan cuenta, todos esos problemas que existían en la República Civil, en lugar de haberse resuelto durante estos 18 años de revolución que se han vivido, todos se han exacerbado. La dependencia del petróleo ahora es muchísimo mayor que entonces, la corrupción es muchísimo mayor que entonces. El centralismo. El centralismo, el presidente de la República ha tomado en sus manos todo el poder. Ahora encima han inventado una cosa, un Frankenstein, una cosa monstruosa llamada una constituyente que tiene poder absoluto, de modo que vamos a elegir unos gobernadores y no sabemos si en definitiva esos gobernadores van a poder gobernar. Que a propósito de eso, Bolívar Divisa comenta, las regionales no resolverán la crisis económica y menos política, solo la incrementarán. Entonces, ¿por qué no la detienen? Bueno, una pregunta. Bueno, yo creo, por cierto, que el cronograma electoral tan cívico y tan institucional me parece muy bien, pero yo creo que el país no aguanta que haya elecciones de gobernadores en octubre, el año que viene elecciones de alcaldes y a finales del año que viene elección de un nuevo presidente. Yo creo que el país necesita un nuevo gobierno ya y creo que ese nuevo gobierno debería ser promovido por el actual gobierno y que se puede hacer además en el marco de la Constitución. Yo me atrevo a aprovechar este espacio en la televisión, Manuel Felipe, para proponer una idea al presidente Maduro. Por supuesto. Usted ha dicho que va a buscar el diálogo, incluso en términos muy radicales, por las buenas o por las malas. ¿Por qué no se trata de nombrar un vicepresidente de la República que sea aceptable para la opinión pública, que sea aceptable para todos los sectores de gobierno y de oposición, y que el presidente ayude a que se forme un nuevo gobierno que pueda acometer un programa económico, dándole paso al vicepresidente para que dirija el gobierno y que el vicepresidente, como presidente en ejercicio, forme un gobierno de unidad nacional y se tomen las medidas económicas que resuelvan el problema ya, porque el país necesita que el problema económico se resuelva. Fíjate qué grave es la situación, que el año 2012 Venezuela estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo
y vendíamos a $100 cada barril. 2017 va a terminar con 2 millones de barriles de producción, si acaso, y vendidos a $40. El gobierno no tiene dinero y está desesperado porque no tiene recursos para financiar los alimentos y las medicinas que se necesitan. Un cambio de gobierno podría generar una confianza muy grande. Desde luego que se hagan las elecciones que tienen que hacerse, además con gran respeto y con gran transparencia. Pero yo creo que el país no aguanta esta crisis tan grave durante tanto tiempo más. Justamente hay una pregunta relacionada con el tema. Sembrando Futuro dice, doctor Fernández, ¿qué lectura le da usted a estos acontecimientos políticos? ¿Cree usted en ir a elecciones? Mira, yo creo que la mayor fortaleza que tenemos los que queremos un cambio en Venezuela es el voto. No podemos renunciar al voto porque es nuestra mayor fortaleza. El gobierno, su mayor fortaleza son las bombas lacrimógenas, la represión, las armas. La mayor fortaleza que tiene la fuerza mayoritaria del país para promover el cambio es el voto. Con ese voto, con esa arma, con ese instrumento, se logró la más brillante victoria que haya logrado la oposición en estos 18 años, que fue en diciembre del 2015, el triunfo de la Asamblea Nacional. Sí. Desgraciadamente después hubo una cantidad de contradicciones, empezaron a amenazar al presidente que lo sacaban en 6 meses, que se iba a convocar un referéndum revocatorio, que se declaraba que el presidente había abandonado el cargo, es decir, una serie de cosas que en definitiva no se correspondían con la estrategia electoral que permitía hacer las elecciones de gobernadores cuando tenía que haberse hecho. Porque hubo muchas declaraciones de líderes de la oposición que decían no es prioritario la elección de gobernadores. ¿Cómo que no es prioritario si está ordenado por la Constitución? Y era además lo que procedía. Era lo que procedía. Y eso hubiera hecho el papel del referéndum revocatorio, porque un resultado con más fuerza, ¿no? Caramba, con una fuerza enorme. Bueno, tenemos también que comentar la experiencia de estas elecciones de gobernadores y de alcaldes, ¿no? Desde 1989. Pero hay una pregunta, presencia pastoral, dice doctor Fernández, en la democracia los problemas se resuelven con el voto, pero en la pseudodemocracia, bueno, eso está más o menos respondido. Es más o menos lo que planteamos, yo comprendo. ¿Cuál sería el balance de estos años donde hemos tenido elecciones? Yo creo que han surgido liderazgos, que se ha complementado la democracia, que se ha democratizado la democracia, pero es que además en el mundo contemporáneo hay dos tendencias aparentemente contradictorias. Una es la globalización, pero otra es la descentralización. La globalización parece que fuera unificar a todos los países, pero la descentralización es fortalecer las instancias locales de gobierno. Los problemas de Capatárida los conoce más el alcalde de Capatárida que el presidente de la República en Miraflores. Entonces, ponga un gobierno en Capatárida que pueda atender los problemas de la comunidad, un gobierno regional que conozca bien los problemas del Estado Falcón y atienda los problemas del Estado Falcón. Por eso yo creo que en estas elecciones la oposición no debe estar con repartos de cuotas partidistas, sino tratando de buscar la mejor gente, los mejores candidatos o candidatas, como se dice ahora, las mejores personas para que dirijan al gobierno, que sea gente que entienda que el gobierno es para servirle a la población y no para servirse del erario público. Hay una situación, ¿no? Las elecciones se han celebrado, ya comentábamos la fecha de las elecciones, dentro de un marco más o menos democrático, pluralismo. ¿no? De pluralismo, sí. Estas se realizan en un contexto muy especial, con un cuadro de violencia que hemos vivido en los últimos meses, con una conflictividad que no cesa, sino que más bien pareciera que se acentúa, con una presión internacional cada vez también más fuerte. ¿Cómo vislumbra estas elecciones en este contexto tan especial? Efectivamente, el marco en el que se desarrollan estas elecciones es complicado. Por cierto, permíteme recordar que yo tuve como gran satisfacción cuando fui secretario general nacional del partido COPEI, que la última campaña que yo dirigí le dio a COPEI 12 gobernaciones de estado. Incluso el titular de un periódico nacional decía, se pintó de verde el mapa de Venezuela. 12 estados fueron ganados por la votación social cristiana. Una semana más tarde yo puse mi cargo a la orden, me retiré de la Secretaría General y me dediqué a otras actividades. Pero en este momento es importante que la oposición procure de todas las maneras posibles tener muy buenos candidatos y candidatas,
gente de mucha integridad, de mucha honestidad, hacer todo el esfuerzo para impedir que se hagan trampas. Pero para tú poder impedir que se hagan trampas, tienes que estar ahí. Claro. Si tú no estás ahí... Por supuesto. Edgar Neno Trejo nos dice, ¿qué piensa de las persecuciones de la Asamblea Nacional Constituyente a los alcaldes? ¿Lo harán igual con los nuevos gobernadores? Nos queda un minuto y yo preferiría utilizar el minuto para un mensaje. Mira, el mensaje es un mensaje de cambio, un mensaje de esperanza. Tenemos que buscar agotar las vías pacíficas para lograr un cambio político. Y ese cambio político tiene que ser resultado de un gran entendimiento nacional. Por la violencia y por la fuerza no vamos a resolver nada. Ojalá que los líderes, tanto del gobierno como de la oposición, entiendan que no les queda otra que un diálogo serio. Hasta ahora no ha habido en Venezuela diálogo. Lo que han montado son unos shows mediáticos, sí, así es. Unos espectáculos. No, con la misma seriedad, por ejemplo, con que hablaron los vietnamitas y los norteamericanos en plena guerra de Vietnam y regularizaron la guerra y terminaron los conflictos. Lo que han hablado los colombianos. O los colombianos, o Nixon con Mao Zedong. Y los centroamericanos. Y los centroamericanos, o los chilenos, los polacos, los países de la órbita soviética. Bueno, si todos esos países lograron un tránsito civilizado y pacífico hacia la democracia, oye, ¿por qué los venezolanos no lo vamos a lograr? De modo que mi último comentario en esta conversación contigo tan grata es invitar a los líderes tanto del gobierno como de la oposición a que procuren el entendimiento que se necesita para reactivar la economía, para que la gente tenga comida en su mesa, para que se resuelvan los problemas económicos y sociales tan graves que estamos sufriendo. El país no aguanta hasta el 2018, el 2019, para unas elecciones generales. El país necesita que se produzca un cambio en políticas económicas, en políticas sociales y en políticas institucionales para rescatar la democracia con rectificación económica y resolviendo los problemas sociales de la población. Bueno, muchas gracias, doctor Fernández. Gracias, Manuel Felipe, por tu invitación. Ya regresamos con la hora clave. Usted está viendo La Hora Clave.